Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos un nuevo unboxing de la línea ICA Renault. Para los que vieron el anterior video y aún están intrigados de qué hay en esta caja, ahora se lo vamos a revelar. Si ya sabes qué es, déjanos tu comentario, historia o anécdota que tengas con el mismo. Esta caja a nosotros nos llegó en un lote de repuestos Renault, de los cuales nosotros estamos compartiéndolo con ustedes. Ya puedes ver algunos ya publicados en nuestro canal de YouTube. Y si querés seguir viendo más novedades, dale like y seguinos para no perderte ningún artículo nuevo. Les paso un detalle de la caja, como para ir entrando en la idea de cuál es el artículo. Bueno, la caja es de repuestos de origen Renault, es de industria argentina, y el número de pieza es el 7702084700. Para quienes tienen conocimiento o han tenido en su poder un manual de especie de Renault, tranquilamente lo puedo buscar o darse una idea de qué es. También si fuiste repuestero, también, porque seguramente pasó este repuesto por tus manos un montón de veces. Hoy en día son difíciles de conseguir, hay algunos todavía dando vueltas por ahí. Y a nosotros nos llegó esta unidad. Como verán, bueno, pertenece al repuesto de la línea Renault y en este caso pertenece al modelo Renault 12. Les voy a revelar ahora qué contiene la caja. Y capaz ahí inmediatamente se van a dar cuenta a qué modelo de Renault 12 pertenece. Bueno, empecemos. Ya le mostramos el número de pieza, que es una parte muy importante para darse cuenta qué es lo que hay adentro. Ahora le vamos a mostrar físicamente qué hay. Vamos a abrirla. Adelante de ustedes. Para que vean qué hay. Lo bueno de la caja, que no está golpeada ni nada, resguardando la integridad del artículo de adentro. Bueno, ahí empiezo a sacar el artículo de la caja. ¿Tenés idea qué es ahora? Vamos a ver más, a revelar más que hay. Acá está el artículo. Dejo la caja en otro lado, así no me molesta ahora. Tocamos esta partecita y vemos en detalle qué es. Y bueno, ya está, ya sabemos qué es. Es el faro trasero del Renault 12 Break, el auto familiar que Renault empezó a fabricar en Argentina en el año 1973. Como siempre hacemos nosotros, es tratar de buscar algún detalle que lo familiarice con el Renault 12 Break, por ejemplo, el número de parte, que ya se lo mostramos en el número de artículo, en la caja, o algún detalle que podamos visualizar dentro del mismo artículo. Por ejemplo, si tiene algún número de pieza o algo, como por ejemplo el del Renault 12 Sedán, te tira el número de artículo incluso impreso o detallado en el acrílico. Pero bueno, en este caso no veo que tenga nada que detalle que pertenece a la pieza que se detallaba en la caja. El lente es de acrílico, pues ya que pesa muchísimo en comparación de los lentes actuales de plástico. Vemos que está en perfecto estado, no tiene ningún detalle. Incluso venían con los tornillos, cosa que hoy en día no es así. Bueno, no vimos que no tiene ningún número de pieza o nada característico, así que bueno, lo único que se puede apreciar es, teniéndolo físicamente, que es el peso del mismo. Pesa considerablemente, en comparación de un lente de plástico actual. Este sería el lente. Ahora vamos a mostrarle la base. Capaz que vemos algún detalle o una característica del mismo impresa o con algún tipo de detalle. También tenemos el mismo problema, no tiene
ningún número de pieza. A ver si tiene algo. Acá está el número de pieza. No sé si se puede apreciar. Vamos a tratar de enfocarlo con la cámara. Si no, ahora les voy a decir qué es lo que acabo de ver. No sé si se ve, pero justamente acá, en este sector, está el número de pieza en el cual estamos hablando. Les voy a detallar qué es lo que hice. En este sector está el siguiente número: 16809, derecho. Yo ya les había mencionado que es el faro trasero derecho del Renault Zebrek. Y además, abajo en el medio tiene el número de pieza, el 7700521115. Y abajo, bueno, Industria Argentina, que es lo que le había mencionado anteriormente en el inicio del video. Bueno, igual no hay otra cosa más, algún detalle más, pero bueno, tiene el marco de goma este, que está muy fuerte, está bien trabado. Después tiene los dos portalámparas, que es lo que se vienen del otro lado también, están detallados acá, se ven perfecto. Y acá tiene todo el circuito para conectar. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muy pronto subiremos nuevos unboxing, así que suscríbanse para no perderse nada. Arriba, a la derecha, le dejamos un unboxing de la línea Ica Renault anterior. Y les comentamos que estamos preparando mucho nuevo material con exposiciones y además nuevos unboxing de diferentes modelos. No se lo pierdan. Chao, nos vemos.